Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Tiempo para la mesa de debate, para el análisis con los invitados que ya nos acompañan hoy. Les invitamos a que estén atentos a las opiniones de Rafael Bernal. Es periodista del portal especializado The Hill, portal de información política en Washington. Rafael, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Con Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, uno de los centros de pensamiento más relevantes en las cuestiones política latinoamericana en Washington. Michael, buenos días. Buenos días, un gusto. Gracias y feliz año. No te habíamos visto en el Club de Prensa desde la llegada del año nuevo. Gracias. Y con Antonio de la Cruz, analista político, experto en las cuestiones venezolanas y particularmente en temas de energía y economía, ¿cierto, Antonio? Sí, muchas gracias, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Oigan, comenzamos como nos sugería Ruth del Salto, como han hecho en el repaso informativo del programa La Mañana aquí en NTN 24, dando el detalle de las últimas noticias referentes a ese atentado terrorista de coche bomba, de carro bomba en Bogotá, en la Escuela de Policía General Santander, que se ha cobrado la vida de una veintena de personas, dejando además decenas de heridos. El terrorismo vuelve a la capital colombiana y en las informaciones que tenemos, la autoría estaría vinculada al Ejército de Liberación Nacional. Michael. Bueno, es un día obviamente muy triste. Recuerda de los peores momentos en Colombia con terrorismo, que yo estaba muchas veces ahí. Entonces, me parece que ya es difícil hablar de posconflicto en Colombia después de este atentado. Hoy en la mañana se aclararon que fue efectivamente el fiscal y también el ministro de Defensa, que fue el ELN. Entonces creo que es un momento muy duro, lo más duro hasta ahora para Iván Duque como presidente, como enfrentar, es como volver al pasado, y creo que va a ser muy difícil manejar políticamente, porque el expresidente Álvaro Uribe, ahora senador, salió con una interpretación un poco más fuerte, de mano duro. De Duque no fue de mano dura, fue firme, llamando a la unidad y consenso, institucionalidad, pero va a haber mucha presión y yo creo que se va a calentar mucho el ambiente. Hay ahora generado mucho miedo que Colombia ya no ha avanzado, que vuelve a lo que era antes. Entonces es un golpe muy fuerte para los colombianos. El comentario que yo escucho de muchos colombianos, además de lamentar el incidente, por supuesto, el atentado, hablemos con claridad, es ese recuerdo, ese reabrir esas heridas de una vida cotidiana en la capital colombiana en la que los carros bomba, sí, los atentados formaban parte casi del día a día, sino de las informaciones habituales, y que con el paso del tiempo eso se había olvidado y que el atentado de las últimas horas, Antonio, les vuelve a reabrir esos fantasmas, esa historia oscura de Colombia reciente. Sí, Gustavo, el elemento interesante que aporta el ministro de la Defensa hoy en la mañana es que es el Ejército de Liberación Nacional. Está ya determinado porque el autor material era miembro del Ejército de Liberación Nacional y operaba en el Arauca, que es limítrofe con Venezuela. Es la zona donde básicamente se adquirió el vehículo y fue trasladado de ahí. El haberla vinculado con el comando del Arauca, del Ejército de Liberación Nacional, eso tiene límites con frontera. Y recordemos que el gobierno venezolano reconoció, cuando era Chávez, como ejércitos beligerantes. Y el gobierno venezolano en este momento reconoce al ELN como un aliado, son aliados en el narcotráfico. Entonces esto va a generar un ruido en la zona y en la frontera interesante, porque aunque hay un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela condenando el atentado, Venezuela tiene vínculos con el ejército y se sabe que han ido comprando fincas en Venezuela, en la frontera, para hacer, y él ha entrenado directamente gente del Ejército de Liberación Nacional en explosivos en Venezuela. Entonces es un elemento que realmente puede traer un conflicto interregional dentro de lo que está pasando hoy en Venezuela y Colombia. Sí, llama la atención ese punto de los posibles vínculos con Venezuela. El tamaño del atentado realmente habla de una capacidad operativa, un atentado con 80 kilogramos de explosivo, realmente no es un tema amateur. Y también llama algo la atención el FARC convertido en entidad política,
ya habla del lado de, digamos, del lado de las víctimas, expresa su solidaridad con las víctimas. Ya eso habla de que sí hay hasta cierto punto un avance en la paz en Colombia, pero como dice Michael, es preocupante porque sí se siente que no se puede hablar como posconflicto si hay atentados de este tamaño posibles. Michael, ¿cómo puede afectar el atentado en las conversaciones, si es que las hay, se mantienen, en el futuro de la relación entre el gobierno y el ELN? Bueno, yo creo que esto, imagino, el presidente va a hablar, Duque, pero me imagino que va a ser muy difícil seguir conversaciones con el ELN mientras que eso ha pasado. Yo creo que va a haber mucha presión para tener una política, una actitud mucho más dura con frente al ELN, que esto obviamente es una condición que no se puede hablar con un grupo que ha cometido, y todas las señales es que fue el ELN. El vínculo con Venezuela, es cierto lo que dice Antonio, pero también no hay ninguna confirmación que el gobierno venezolano estaba parte. Si es así, si resulta que hay información en ese sentido, eso cambia toda la dinámica, obviamente, con Venezuela y la dinámica regional. El gobierno de Nicolás Maduro condenó el atentado. Sí, condenó el atentado. Claro, una cosa es lo que se dice y la otra. Pero es cierto lo que dice Antonio, que tiene idea del auge, de esa parte hay lazos muy fuertes con el ELN, con Venezuela. Si el gobierno Maduro tenía algo que ver con esto es... Hay que investigar eso y hay que ver, y estoy seguro que los colombianos lo van a investigar. Antonio, Rafael. Yo pienso que lo que viene de ahora en adelante, las próximas 24 horas, van a ser determinantes para precisamente buscar las causas reales, y va a poner en una situación muy difícil las relaciones con los grupos irregulares que todavía no se han acogido al programa de paz, y creo que no. Lo que pasa es que Ecuador, cuando cancela la posibilidad de que se siguieran las conversaciones de paz y se mueven a La Habana, Duque puso una condición, que dejaran los secuestros, abandonaran los secuestros y los atentados. Entonces el Ejército de Liberación Nacional sigue en esa línea. Recordemos que acaba de derribar un helicóptero de valores, ¿verdad? Y ha secuestrado a sus tripulantes y se quedó con el dinero interno. Entonces siguen en esa lucha insurreccional, que va a tener que en un momento determinado Duque tomar una decisión concreta, y creo que ahí Duque va a estar muy presionado por los grupos internos del mismo Uribe, que van a presionar a un momento mucho más difícil en Colombia. Y va a haber que ver cómo reacciona el gobierno colombiano. Ha integrado este proceso de paz, ha integrado particularmente a las FARC, claro, pero a muchos grupos que en algún momento hubieran estado más del lado del ELN, a menos ideológicamente, sino en el acto en particular. ¿Ellos cómo reaccionan? ¿De qué manera se mueven políticamente? Y cómo maneja esas presiones Duque, que van a venir, digamos, de la derecha y de la izquierda? Vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar de la política estadounidense. Otra información que en las últimas horas se ha conocido aquí en Washington, en Estados Unidos, es la que ha difundido y de la cual se hacen eco la mayoría de los medios estadounidenses, el portal de noticias BuzzFeed. Dice que hay dos fuentes de la administración, dos oficiales que son conocedoras de los avances de la investigación de Robert Mueller, que en esas conversaciones del equipo de fiscales de Mueller con Michael Cohen fue el abogado de Donald Trump, dice que Cohen les reconoció a esos fiscales que, instruido directamente por el presidente Donald Trump, Michael Cohen fue al Congreso y mintió. Es decir, dicho de otra manera y con otro titular, el presidente le pidió y le instó a Michael Cohen a mentir al Congreso. Diversos congresistas han puesto el grito en el cielo, han pedido explicaciones, incluso en las últimas horas algunos como Julián Castro. Joaquín Castro. Son tan parecidos que a veces son gemelos. Sí, pero por eso que uno los ve por separado y no sabe bien quién es uno y quién es el otro. En cualquier caso, ha escrito en la cuenta de Twitter que si esto es así, tendría que o bien dimitir o bien tendría que abrirse directamente un proceso de impeachment, de destitución. Rafael. Es significativo viniendo de alguien que está en el Comité de Inteligencia. Hay que recordar que
cuando hablan los miembros del Comité de Inteligencia, están hablando con información que no necesariamente es pública. O sea, ellos saben algo y pueden llegar a conclusiones mucho más avanzadas de las que nosotros podemos llegar. Todo este tema está, sobre todo, visto desde el punto de vista de los opositores arduos de Trump, ya hay una historia, una narrativa con principio, medio y fin sobre qué hizo Trump, cuál es su relación con Rusia, cuándo mintió, que puede llegar o no ser cierto. Eso todavía depende, obviamente, que vaya a la Corte, que en su caso lo deciden los comités del Congreso y las funciones de supervisión del Congreso. Pero en el imaginario popular ya hay una historia, una narrativa completa de qué hizo mal Trump, y eso no le ayuda porque es algo que se puede usar políticamente en su contra. Bueno, yo diría dos cosas. Primero, hemos llegado a esos puntos, eso es una larga historia con Trump y sus mentiras y sus abusos, violaciones, acusaciones. Y hay una sensación en Washington que es, bueno, eso es uno más y esto realmente va a hacer la diferencia o no. Y segundo, es la interrogante, creo que interesante, si es cierto que mintió al Congreso, si esto va a afectar la actitud, la posición de los republicanos. O sea, hasta ahora ha sido muy partidaria. Los republicanos han estado alineados con Trump, apoyando a Trump, los demócratas en contra. El hecho que él mintió frente a republicanos que son miembros del Congreso posiblemente puede generar una reacción un poco más dura, más de molestia, más de tomar ofensa que él mintió hacia el Congreso. No sé si esto va a pasar. Obviamente es muy grave lo que está aquí, pero hay que ponerlo en este ambiente tan extraño que vivimos en Washington. Y tan permisivo en el fondo, porque han pasado tantos escándalos. Ya estamos acostumbrándonos casi a escuchar eso, entonces la gente dice, bueno, es uno más, ya se suma a la cantidad que ya existía antes. Sí, yo coincido con Michael ahí totalmente. O sea, esto es una historia más dentro de la narrativa. Y se pueden agregar más, porque hasta dijo que financió encuestas para que lo dieran ganador. Entonces, otra historia más. Entonces, no financió encuestas, manipuló. Manipuló, sí. O sea, la palabra es manipuló. Sí. Para manipular encuestas que iban a publicar medios, que es más grave, porque pagar una encuesta lo puede hacer usted, lo puedo hacer yo. Manipuló a través de, precisamente, de Cohen, que fue el que le pagó los $12,000 al encuestador. Entonces, cuando tú ves todos esos elementos que sí te llevan a decir Trump, de alguna manera, tiene un caso, pero ¿cómo va a convencer a los republicanos a votar? Porque el problema es llegar al Senado. Ahí es donde está la tranca. En la Cámara no. En el Senado. Entonces, ¿cómo lograr el impeachment dentro del Senado? Ahí es donde está la situación realmente. Si estos argumentos van a lograr convencer que la mayoría que tienen los republicanos logren hacer el impeachment del presidente. Entonces, yo creo que ahí es donde está. Trump ha sido muy efectivo en ese sentido, en no hacer nada que, digamos, que le cueste la cabeza a un republicano del Congreso. Hay varios republicanos del Congreso anterior que les costó la cabeza por su propio comportamiento. Bueno, acaba de empezar. Acaba de empezar el acaba de empezar, lleva apenas una semana. Dos, perdón. Pero los diferentes grupos políticos en el Congreso se suelen mover un poco como manada. Y si por culpa del presidente se pierde alguien de la manada, entonces es cuando se le empiezan a voltear. Es cuando, en el caso de Nixon, cuando los republicanos empezaron a ver que les iba a manchar a ellos lo que había sucedido en la Casa Blanca, ahí es cuando se voltearon y tuvo que renunciar Nixon. Pero eso pasó en el último estadio. Lo leí, el pasado fin de semana lo leí en alguno de los artículos y lo que decía es que los republicanos aguantaron a Nixon hasta el último momento. Sí, y fue en el último momento en el que se resquebrajó 1, 2, 3... Y se van todos. Y ahí se marcharon todos. Sí. Pero tuvo que llegar el momento culmin de que se empezase a resquebrajar para que se activase. Y el día antes parecía inamovible el apoyo que tenía. Absolutamente. Tiene el segundo que demuestra alguien la pistola humeante, como dicen en Estados Unidos, ahí es cuando se empiezan a ir todos. Y sí, y finalmente pues están buscando seguridad en un grupo. Por eso han apoyado tanto al presidente. A pesar de que saben que el presidente ha dicho mentiras en público, digo, las dice a un ritmo casi incalculable,
pero no, a ellos no les conviene, al partido no le conviene tener un presidente que fracase. Comentarios. Sí, bueno, el dato clave es cuánto apoyo tiene Trump en el Partido Republicano. ¿Y cuánto crees que tiene? Bueno, ahora tiene más de 80. Mientras que tenga 80, va a ser muy difícil para los republicanos realmente salir a criticarlo. Solo los que están jubilando, que están saliendo, que han anunciado que no se va para reelección, ellos sí tienen toda esa libertad. Pero si tiene 80%, porque la gran amenaza para los republicanos es un desafío en las primarias. Y es así. Cerramos. Sí, tiene un 80% en los republicanos, pero ha bajado sus encuestas últimas que acaban de salir, ha perdido 3 puntos. Es por primera vez un presidente en los primeros 2 años en la historia de Estados Unidos que no tiene una marca positiva en su gestión. Entonces, pero eso no es causa precisamente por esto, sino por el cierre. El cierre le ha venido afectando del gobierno en ese sentido. Entonces, Trump está ahorita en una arena movediza en la que tiene que saber moverse, porque si no, se puede enterrar. Vamos a hacer una primera pausa en nuestro club de prensa de hoy. Al volver hablamos precisamente de la respuesta que le ha dado el presidente Trump a Nancy Pelosi después de que ésta le dijera que no había discurso del Estado de la Unión hasta que no se reabra el gobierno. Y Pelosi, que tenía que viajar, se bajó del avión, casi literalmente. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Continuamos en nuestra mesa de trabajo en este club de prensa de hoy con Rafael Bernal, con Michael Shifter y con Antonio de la Cruz. Conversando sobre la actualidad política, estamos en el 28º día de cierre parcial de la administración estadounidense y lo que vimos ayer es un capítulo de, podríamos decir, y así lo interpretan diversos analistas en Estados Unidos, retaliación del presidente en contra de la presidenta de la Cámara de Representantes. Brevemente, normalmente a principio de año se produce lo que se llama el discurso del Estado de la Unión, en el que las 2 cámaras del Congreso reciben al presidente y escuchan, televisado para todos los estadounidenses, qué planes tiene el mandatario para el año que comienza. ¿Qué pasó? Está cerrada la administración y Nancy Pelosi, que es quien tiene la potestad como presidenta de la Cámara de invitar, nada la obliga, pero es una tradición no escrita, de invitar al presidente a entregar su discurso sobre el Estado de la Unión. Nancy Pelosi dice que como está cerrada la administración, no hay discurso y que si quiere, que envíe el texto, que lo leerán. Entonces, pues el mandatario no dijo nada y Nancy Pelosi, junto a un grupo de congresistas, tenía un viaje. Es habitual que los congresistas hagan viajes internacionales y es habitual que los congresistas los hagan utilizando aviación del gobierno, en este caso militar. Entre otras cosas por razones de seguridad, pero también por comodidad y rapidez. Había un avión solicitado, estaba autorizado. Nancy Pelosi y el grupo de congresistas se montaron en el autobús para dejar al Capitolio, dirigirse al aeropuerto y salir. Y cuando faltaban 45 minutos para la hora prevista de salida de ese vuelo, el presidente difundió una carta en la que le dijo: no autorizo, como comandante en jefe, tiene la potestad de decir si esos vuelos salen o no. No autorizo ese vuelo. Nancy Pelosi se iba a hacer, dice el presidente, un tour de relaciones públicas a Bruselas, decía Egipto y Afganistán. Y los bajaron casi literalmente del avión, literalmente sí, del bus, para ir a ese viaje oficial. Nancy Pelosi hace minutos ha dicho que el presidente ha hecho públicos detalles confidenciales de un viaje que por razones de seguridad no tenían que haberse hecho públicas, y los demócratas insisten en que iban a Afganistán, entre otras cosas, a honrar a las tropas que están allí desplegadas. Siento mucho informarle que su viaje a Bélgica, Egipto y Afganistán ha sido cancelado. Así empezó la carta del presidente Trump. Es una carta que, digo, es un clásico instantáneo en la política de Estados Unidos. A nadie se le vuelve a dar la carta, pero sí tiene elementos que son peligrosos, porque hay que recordar, la presidenta de la Cámara es, digo, la técnicamente segunda en línea a la presidencia. Es la tercera después del vicepresidente, sí, si contamos al vicepresidente como el primero en línea. Es un personaje importante, tiene protección del servicio secreto. Sus viajes, especialmente a un lugar como Afganistán,
se mantienen secretos hasta que lleguen. Y finalmente el argumento que Pelosi hizo casi inmediatamente después de recibir esta carta, que creo que es el insulto más elegante que ha dado Trump desde que es figura pública política, digamos. Lo que dijo es, este señor avisó que yo iba a estar en Afganistán. Eso es un peligro pudo haber sido un peligro para su vida. Y le preocupa más bien que pueda usar este tipo de su potestad como jefe de las Fuerzas Armadas y como el señor que ordena los aviones a llevarla a ella de manera peligrosa. Además es curioso porque en la carta, para redoblar la ironía, le decía que si usted quiere puede viajar en aerolíneas comerciales. Que ciertamente el servicio secreto jamás permitiría eso. Tal vez a Bruselas sí, pero a Afganistán. No, pero claramente esa carta parece estar, Michael, dirigida a los estadounidenses. Pero por supuesto, yo creo que el gran habilidad del presidente Trump, a pesar de muchos defectos que hemos hablado, si vamos a seguir hablando, es que es un maestro en contraataque. Por eso está en la Casa Blanca, porque él responde muy rápido, y esto fue una provocación. Lo que hizo Nancy Pelosi tal vez está bien, pero fue un golpe. Y él de ninguna manera iba a quedar callado y dejar que eso pasara sin un ataque contra ella. Entonces, eso es lo que hizo, es lo que hace bien en términos políticos. Y lo peor de la carta fue que lo llamó el viaje una excursión. Excursión, sí. Excursión. Y viaje de relaciones públicas. Sí, relaciones públicas, de visitar las tropas, para agradecer las tropas en Afganistán, algo que no ha hecho el presidente Trump, dicho sea de paso, en sus más 2 años como presidente. No ha visitado estas. ¿A Afganistán? No, Afganistán no. Bueno, Afganistán, ¿dónde están más tropas? No ha viajado a Afganistán. Entonces, no entiende que es una función importante de un líder político en ese sistema democrático de Estados Unidos. Y Nancy Pelosi estaba cumpliendo esa función, y él lo dice como si fuera relaciones públicas o algo que no te... Eso es una falta de comprensión total de qué significa ser un líder político serio en Estados Unidos. Si vemos esto dentro del cierre del gobierno, ¿verdad? La lucha esa que tienen Nancy Pelosi y el presidente Trump, podemos ver que el presidente, para darle un beneficio a la duda, levanta un caso. Él dice, bueno, hay un problema de cierre, tenemos que negociarlo. ¿Por qué no te quedas en Washington para seguir negociando el cierre? Porque yo creo que el presidente ahí, Trump, viene jugando un poco, llevándolo al extremo, porque al final yo creo que va a declarar el estado de emergencia y va a meter en un problema a los demócratas. Porque si los demócratas mantienen el cierre del gobierno, ante esa situación van a quedar muy mal ante el pueblo americano. Entonces yo creo que la jugada de Trump es llevarlo al extremo, porque él al final va a jugar su cárcel. Lo de llevar al extremo los problemas para luego salir a solucionarlos es un clásico de Trump. Por eso, y lo va a hacer, y va a quedar, el Partido Demócrata va a quedar en una situación muy difícil en el momento en que tenga que levantamos el cierre, porque inmediatamente debería levantarse el cierre una vez que él declare el estado de emergencia, porque ya no es una cuestión del presupuesto. Entonces ahí va a haber una situación muy difícil. Lo que pasa es que, Antonio, son dos cosas distintas, ¿no? Es decir, él puede declarar el estado de emergencia para construir el muro, que es lo que le autorizaría la situación de estado de emergencia. Lo que está trancando. Pero el cierre de la administración, él tendría que firmar el presupuesto para que se garanticen los fondos. Pero no tendría argumento los demócratas para decir que sigue cerrado, porque ya el caso de los 5.700 millones de dólares que solicita para el muro no va a estar en cuestión. Lo que pasa es que inmediatamente lo llevan a las Cortes, se reabre el gobierno. Ese es el proceso que tendría que seguir, tendría que llevarlo a la Corte, pero abren o cierran o mantienen cerrado el gobierno. Entonces sería un problema de los demócratas. Los demócratas quieren abrir el gobierno, simplemente no quieren abrir el gobierno de cualquier manera que han votado. Sí, hay leyes, han votado, leyes bipartisan. Pero cualquier cosa que no incluya esos 5.700 millones de dólares para el muro. Eso es lo único. Y este toma y daca, como acto de pugilismo, demuestra que Nancy Pelosi por fin es alguien con la habilidad política para enfrentarse a Trump y darnos realmente un show bueno, porque
francamente, ninguno de los opositores de Trump en los últimos 3 años ha dado de qué hablar. Y Pelosi, digo, por fin podemos ver, digo, ya no está jugando el Barcelona contra el Mallorca. Con todo respeto a los fans del Mallorca. Gana el Barcelona, por supuesto. Pues, me imaginaría, ¿no? Pero ahora está jugando contra el Real Madrid, que ahí sí, no nos vamos a meter en eso. No sé de qué año está hablando, porque ahorita el Real Madrid no está muy bien. Históricamente. Bueno, por eso escoge el Mallorca. Yo no voy a meter en esa discusión. De fútbol. De fútbol, porque es lo más peligroso. Es lo que da más audiencia, le diría. Eso, sin duda. Sin duda. Vamos a cambiar de asunto. No vamos a hablar de fútbol, aunque, ¿sabe qué? Yo creo que en este programa tendríamos que tener alguna sección, al menos los viernes, para hablar un poquito de fútbol. ¿Por qué no? ¿De qué liga? La Premier. Claro, el problema es la liga de la que hablábamos. Y para seguir comparando a Trump y al Barcelona, me gusta esa comparación como fan del Real Madrid. Oiga, que si no me inundan las redes sociales de comentarios. Oiga, el gobierno estadounidense, que acaba de publicar un informe, concretamente el Departamento de Servicios de Salud y Personal, en el que reconoce que se separaron más niños de sus familias en la frontera sur de los que habían declarado hasta ahora. Aproximadamente, Rafael, eran unos 2.700 los que había anunciado o había comunicado la Administración, y lo que sabemos ahora es que la misma Administración reconoce que podían ser muchos más. Cuando vi este reporte no me sorprendió, porque eran 2.700 que se habían separado a partir de que, de que iniciaron la política de cero tolerancia en la frontera, que quería decir que el primer cruce ilícito de la frontera lo castigaban como delito y no como, digamos, no como un castigo administrativo. Y eso causó la separación de esos 2.700. Pero desde antes venía la administración Trump, desde el día que entraron, apretando las tuercas, digamos, y cualquier caso donde encontraban un adulto con niños, o adultos sin niños, para ser justos, que tuvieran la posibilidad de crear una causa penal en su contra, la llevaban a cabo, cosa que no hacían las administraciones anteriores. Y claramente pues, eso llevó a la separación de cualquiera de esos adultos que estuviera viajando con niños. Bueno, se había dicho que no era política del Departamento de Seguridad Interna de hacer esto, pero obviamente lo que ha salido en ese informe está muy claro que fue una política de separar familias. Entonces, no solo eso, sino que la misma administración reconoció política que lo hacía para disuadir a futuros migrantes. Sí, pero eso es una política pensada, clara, explícita, que está puesto ahí. Es muy difícil en ese sentido tener mucha confianza en otras declaraciones que sale del departamento. Obviamente el departamento cumple una función importante, pero sobre este tema creo que fue un engaño, fue una manera de decir que, bueno, esto no fue la política del departamento. Y sí, efectivamente, lo que muestra este documento, este informe, es que fue una política. Sí, fue una política ya y está demostrada con ello. Y está lo del juez federal que dio la orden de la reunificación, que es la que despierta ahora cómo logran contabilizar después de eso. Entonces ahí hay una... Sí, pero lo grave de eso es que la administración ha reconocido que no tiene la manera. Es decir, Estados Unidos, país de migrantes, país del primer mundo, recibe a personas que buscan asilo, que les puede gustar más o menos a parte de su población o a esta administración, que separa a niños de sus familias, que no mantiene el récord y que luego no sabe cómo buscar a esos niños que han quedado separados, en algunos casos puede ser que para siempre, de sus familiares, de sus padres y madres. Me parece extraordinariamente grave. Y realmente lo que digo de que no debe sorprender, creo que es lo que subraya todas estas notas, porque además de que la administración lo dijo y lo ha sugerido el general John Kelly cuando fue secretario de Seguridad Interior, dijo varias veces, de pasada si quieres, pero sí mencionó que disuadir a los migrantes centroamericanos sí iba a ser de cualquier manera que fuera posible. Y él dio el razonamiento que cualquier disuasión puede salvar vidas por el peligro del viaje a través de México, que es un argumento real. Pero además hay los grupos que componen la política pública de migración del presidente Trump, son grupos que llevan hablando de estas mismas tácticas hace 20 años al menos,
Y lo han hecho público y han dicho, esto es lo que se debe hacer. Se vio un poco en la campaña donde Mitt Romney quería ser presidente. Él dijo, bueno, vamos a hacer la autodeportación, self-deportation, dijo. Sí, eso fue un exabrupto intelectual. Pero fue un exabrupto intelectual, pero tiene bases, porque sí hay grupos que han estructurado estas ideas. Tú sabes bien de think tanks, y ellos tienen think tanks que están dedicados a crear estas políticas públicas, y la verdad es que la administración Trump ha seguido la receta que estos grupos escribieron, la ha seguido al pie de la letra. No es mi think tank. No. ¿Algún comentario al respecto para cerrar? Vamos a la pausa entonces. Al volver tenemos otras cuestiones de la actualidad, como lo que está aconteciendo en Manhattan, en el juicio que se sigue contra Joaquín Guzmán Lovera, conocido como El Chapo. ¿Son creíbles las acusaciones que escuchamos de que El Chapo sobornó a expresidentes mexicanos? Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Seguimos en nuestra mesa de trabajo con Antonio de la Cruz, con Michael Shifter y con Rafael Bernal. Les invito a que conversemos sobre lo que está aconteciendo en Manhattan, en ese juicio en la Fiscalía del Sur de Manhattan que se sigue contra Joaquín Guzmán Lovera, conocido como El Chapo, el narcotraficante mexicano. Diversos testigos han tomado la palabra esta semana, en los últimos días, y hemos escuchado de nuevo, aunque esta vez con más detalle y por voces distintas, que expresidentes mexicanos habrían recibido sobornos, entre ellos Enrique Peña Nieto, que según lo que escuchamos esta semana habría cobrado $100 millones. Lógicamente, tanto altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto como el mismo expresidente en reiteradas ocasiones han dicho que es un sinsentido. Entre otras cosas, el argumento principal que utilizan es que Enrique Peña Nieto fue quien lo capturó 2 veces y quien forzó o acabó acelerando su proceso de extradición. ¿Es compatible la acusación con la defensa de Enrique Peña Nieto? Digamos, lo primero que hay que recordar es que no es la primera vez que sucede algo de este tipo. Este testigo, digamos, no es la persona más confiable. Está de testigo porque se está tratando de quitar años de cárcel porque él mismo es un narcotraficante. En los 80s, después de los juicios que siguieron al asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en una corte federal en Los Ángeles, hubo testimonio en contra de altos funcionarios del gobierno mexicano, del quien era secretario de Gobernación en esa época, en el mismo sentido, y nunca se ha comprobado nada. Ya llevamos 30 años y no se ha movido ese asunto, pero ahí sigue el registro de que se dijo públicamente. Ahora bien, ¿el narco en México podría funcionar sin algún tipo de asistencia de autoridades federales? Es muy dudoso, es increíblemente dudoso. Esa asistencia, si acaso esa asistencia existe, es gratis, más dudoso aún. Entonces, simplemente sigue esa narrativa, que es una narrativa constante del narcotráfico en México, que vale la pena explorar qué tan alto ha llegado la corrupción. Y aquí hay una acusación que dice que ha llegado a lo más alto. En la manera que lo dice este señor, suena un poquito inverosímil una maleta con $100 millones. Tal vez inverosímil. Entre los nombres no solo está Enrique Peña Nieto, también está Felipe Calderón, expresidente, y en los últimos días hemos escuchado el nombre del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. De un operador de Andrés Manuel López Obrador. Y eso no es que una acusación sea más creíble que la otra o que sepamos algo de Peña Nieto que no sabemos de López Obrador o viceversa. Pero hablando de que sí sabemos que existe la corrupción y lo único que estamos tratando de medir es qué tan alto llegó. Cuando se habla de un operador y se hablan nombres específicos que no son conocidos en público, digamos, no le da más credibilidad, pero sí da más atención de que hay que investigar más a fondo. Antonio. Sí, cuando uno ve en México la penetración del narcotráfico, puede llegar a niveles muy altos de gobierno, por lo que tú dijiste, por la permisividad con la que ocurre el narcotráfico en ese país. Y el cartel de Sinaloa
era un cartel con mucho poder económico porque era de los carteles más importantes dentro de México. Que haya llegado a niveles de los presidentes, puede ser que no, pero sí a nivel de colaboradores cercanos, que, como estamos acusando hoy a Cohen con respecto a Trump, están vinculados posiblemente con los presidentes. Yo creo que más que hacerlo a nivel de presidente, pues es muy difícil que un presidente llegue a ser entregado, excepto en Colombia. Parece que hubo una demostración con uno de los expresidentes, ¿verdad? Con uno de los carteles de Medellín. En México podríamos estar viendo algo de eso, pero con colaboradores muy cercanos al presidente. Lo que me llama la atención en esto es la reacción en México. De acuerdo a algunos informes que he leído, que la gente no hay mucha reacción. Ha habido tantas acusaciones falsas. ¿Y por qué crees que pasa? ¿Por qué crees que porque no ya hay? han escuchado tanto, ya están saturados, ya han escuchado. O sea, lo que tanto. pasa en Estados Unidos de la saturación con las declaraciones del presidente Trump es lo que pasa en México con las acusaciones de corrupción. Es algo parecido. Yo creo que no hay, por lo menos lo que he vivido, ¿no? Rafael me puede corregir, pero tengo la sensación que la gente está interesada en conseguir gasolina y la política de seguridad en México, pero esas acusaciones, dice, bueno, ha habido tantas falsas por tantos años que ya hay poca reacción. Es correcto, y ha habido tantas verdaderas y falsas. Un caso que hubo un cuñado de un expresidente que finalmente sí acabó en la cárcel, me parece, por narcotráfico. Y pues, algunas son falsas, otras son verdaderas, pero lo que sucede mucho en México es que se reporta algo, todo el mundo hace como que lo sabe, se vuelve conocimiento popular, pero no pasa nada. Entonces, si no pasa nada, pues acúsenlo, no lo acusen, pero sí. Digo, igual, Sí, la mentalidad es un poco, pues sí, igual el señor es narcotraficante, pero a mí lo que me falta es un tanque lleno de gasolina. ¿Y la justicia? Es decir, para que funcione esa separación de poderes y la calidad de la democracia, si se publican determinadas informaciones que afectan a estos niveles de corrupción, habitualmente la Fiscalía suele actuar, aunque sea de oficio, para investigar si las pruebas son lo suficientemente, al menos, que indican que puede haber un delito. Bueno, la Fiscalía Federal, que ahorita de hecho se está convirtiendo en Fiscalía de Procuraduría, está en una época de tránsito y es difícil, pero en general el movimiento de la justicia en México es difícil, para decirlo menos. Hay ciertos ámbitos donde funciona muy bien. En el ámbito mercantil funciona muy bien. Eso que ver con NAFTA. En el ámbito de defraudación fiscal en general funciona muy bien. A veces el narcotráfico convierte eso un poco más complicado. Pero en el fuero común, la impartición de justicia en México es, junto con la educación, es el gran rezago de México. Comentarios. Mike. No, yo creo que el gran tema en México ha sido y sigue siendo impunidad, Estado de Derecho, y esto creo que eso enfrenta muchos desafíos. Hace falta muchísimo para asegurar eso. O sea, la cantidad de crímenes que ha cometido en México y los que realmente los que están responsables, están condenados, es muy poco. Esa Entonces, impunidad y esa ausencia del Estado de Derecho, ¿las políticas y las propuestas de Andrés Manuel López Obrador pueden contribuir a mejorarlas? Ojalá, pero es un gran reto para su gobierno. Ojalá, pero es muy difícil saber si yo creo que tiene que tener más políticas un poco más claras y más contundentes en esa materia. No basta decir que el presidente es honesto, entonces todos son honestos, o si ganan menos plata los funcionarios. Esas son cosas simbólicas que mandan un mensaje a la gente de López Obrador, pero no va al sistema, a las estructuras judiciales en el país. Sí, ese es un gran reto que tiene el presidente López Obrador y lo vimos con el problema de la gasolina, lo hablamos la otra vez con el contrabando de gasolina que tenían y cómo él lo resolvió con tanques, cisternas, ¿no? Entonces, él va a tener en estos primeros años un gran reto en ver cómo resolver la impunidad dentro del Estado mexicano. Un tema muy preocupante en cuanto a impartición de justicia y López Obrador. La Fiscalía Mexicana se está convirtiendo estructuralmente en algo similar a la colombiana, donde el fiscal lo nombra el Congreso y se queda ahí 9 años, independientemente del gobierno. Se vuelve autónomo, digamos. Que eso es una novedad que nunca pensamos que iba a suceder en México. Una gran reforma ahí. Pero ahí viene el detalle.
López Obrador maniobró para poder él elegir entrando al fiscal que va a quedar por los próximos 9 años. Dos de sus principales candidatos tienen más de 80 años. Con mucho respeto al doctor Bernardo Batis, que fue profesor en la universidad donde yo fui, pero nombrar una persona de 83 años a un puesto que dura 9 años, que la duración del puesto significa una independencia del Ejecutivo, vamos a ser muy suaves y nada más decir que no manda una buena señal. Cambiamos de asunto. En las Aprendido mucho diplomacia en Washington. En las últimas horas, el presidente Trump, acompañado del vicepresidente, ha estado en el Pentágono, donde ha presentado una actualización del informe de las capacidades de defensa antimisiles de Estados Unidos. Dice el presidente que Estados Unidos va a tener la capacidad de hacer frente a cualquier enemigo, donde sea, a cualquier hora y en cualquier lugar. Y entre las amenazas de ataques con misiles intercontinentales, menciona el presidente Rusia, China, Corea del Norte, Irán. Antonio, ¿necesita Estados Unidos una actualización, un paraguas de protección antimisiles? Esta es una respuesta... O actualizarlo, para que sepamos, porque ya existe una capacidad. Lo que quiere el presidente es actualizar esas capacidades de respuesta. Sí, esta es una respuesta del presidente Putin, si recordamos que hizo una declaración hace un mes desde el Comando Estratégico, donde él presencia unos lanzamientos de misiles y dice que van a tener misiles que no van a ser detectados por ningún sistema, ni radar. Eso fue hace más o menos unos 3-4 semanas atrás. Entonces, lo que viene hoy es una respuesta por parte de los Estados Unidos en decir que ellos van a desarrollar una capacidad, un sistema, de que todos los misiles van a ser detectados, van a tener un sistema de tal nivel que no va a haber misil que no se vaya a poder reconocer. Entonces, estamos entrando otra vez en una carrera armamentista, donde todos los países, potencias, empiezan otra vez a asumir la carrera armamentista como una manera de generar, va a generar movimiento económico, pero genera otra vez el temor en el mundo, de como lo hubo en el pasado con las cabezas de armas nucleares. ¿Quién tiene el mejor sistema de protección antimisil? ¿Estamos ante una carrera armamentística? Bueno, podría ser, es un riesgo, ¿no? Sin duda estoy de acuerdo con Antonio y parece que hemos vuelto a la Guerra Fría, un poco, porque yo tengo recuerdos de esa misma cosa con la Guerra Fría y eso genera, por otro lado. La otra cosa que me llama la atención es Corea del Norte. Yo pensé que todo estaba perfecto bien, con sí. Corea del Norte. Según el presidente Trump, tiene un bromance entre él y Kim Jong-un y ahora tiene que actualizar, modernizar, fortalecer esa capacidad frente a la amenaza que presente Corea del Norte. Pero yo pensé que, pero por otro lado, yo pensé que estamos en un proceso de bajar tensiones con Corea del Norte, entonces esto también no cuadra. Además coincide que hoy precisamente el secretario de Estado Mike Pompeo se va a reunir en un hotel aquí en Washington con el enviado especial de Corea del Norte, el jefe de espías del régimen norcoreano de Kim Jong-un, y lo van a hacer supuestamente para avanzar en los detalles de lo que podría acabar siendo una segunda cumbre entre Trump y Kim Jong-un. Fuera de que esta nota empieza con la palabra Trump, que nadie lo hubiera creído en la época, parece que salió en 1987. Es el programa Star Wars que... Reagan. De Reagan, sí. Una cosa que sí es importante aquí, un detalle táctico, es algo que le preocupa mucho al Pentágono, son estos misiles hipersónicos que están desarrollando especialmente China y Rusia. Les preocupa porque la inversión más grande del Pentágono, los 11 portaaviones y sus accesorios, digamos, son la diferencia entre el alcance global de la Armada norteamericana y el alcance solamente regional de sus opositores. Estos misiles hipersónicos que están desarrollando podrían representar un riesgo. No sabemos todavía si sí lo representan, pero lo podrían representar. Lo que me dice esta nota es el Pentágono está haciendo todo lo posible por mantener el ojo sobre esos misiles que sí son, digamos, es una amenaza real militar a su capacidad de proyección de poder.
Oiga, antes de irnos a la pausa, Michael, te pido un comentario breve. Silvio Berlusconi, de 82 años, 3 veces primer ministro de Italia. Así los fiscales en México son 83, ¿por qué no? Claro, pero ha decidido, lo irónico es que ha decidido presentarse representando a Italia para las elecciones europeas de mayo, que son cruciales para el futuro de la Unión Europea por el creciente interés por parte de algunos europeos de votar por partidos populistas. Y lo irónico es que Berlusconi dice que se presenta para frenar el populismo. ¿Es creíble? Claro. Bueno, mira, él tiene tantas vidas, ¿no? Y siempre renace y no para. Es increíble, es llamativo. No creo que esto es algo obviamente muy simbólico, quién es, y va a ser ruido, y él quiere ser el centro de atención. Entonces necesita una plataforma. No tiene otra plataforma, entonces busca esto, y es una plataforma no muy fuerte, pero por lo menos se puede proyectar sus ideas desde esa plataforma. El Cavalieri que vuelve. ¿Quieren añadir algo? Berlusconi es la cara de la Unión Europea. Esto, otra vez, regresa a los 90, pero es extraño, porque lo ligábamos a él al populismo, pero si quiere venir a hacer esto, pues... Sí, es regresar nuevamente, pero yo creo que entra a la Unión Europea para regresar a Italia. Yo creo que él busca, al final, Italia, regresar a Italia como presidente. Pues la última decisión de Il Cavalieri, que vuelve a la política y que aspira a llegar al Parlamento, al Europarlamento. Vamos a hacer una nueva pausa. Al volver le preguntaremos a nuestros analistas sobre la mala semana. ¿Quién ha tenido una mala semana? Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Tiempo para la mala semana, en la que los analistas le van a poner el nombre. Rafael, ¿quién ha tenido una mala semana? El combate al terrorismo internacional. Tenemos Bogotá, Nairobi, Siria. Generalmente el terrorismo viene en oleadas. Esperemos que no sea el caso esta vez. Pero si se inicia una nueva oleada, nos recordamos que el terrorismo generalmente es malo y la medicina que se da para combatirlo a veces es peor. Michael. Theresa May, Primer Ministra de Inglaterra. Yo en este programa he venido diciendo que el Brexit iba a ser un desastre. Y esta semana lo vimos, un voto rotundo, contundente, contra la propuesta de la Primera Ministra sobre Brexit, y luego una reafirmación de ella como Primera Ministra para evitar la alternativa, Jeremy Corbyn, del Partido Liberal. Pero es una situación realmente que no tiene mucha salida, y obviamente se metió en algo que ha sido muy difícil para ella y para el país. Y para la Unión Europea en general. Sí, claro. Antonio. Donald Trump, 28 días de gobierno cerrado ha afectado a 800.000 funcionarios, y que han tenido que buscar cómo poder pagar sus cuentas. Y eso realmente es un dato que le ha perjudicado al mismo Trump dentro de las encuestas. Hoy la encuesta que aparece con 49%, 3 por debajo de la última, antes de diciembre, y es por primera vez un presidente de los Estados Unidos midterm está tan bajo en una encuesta. Mencionas a Trump. ¿Los demócratas formarían parte de esa mala semana? Todavía le doy el beneficio a los demócratas. Todavía le das el beneficio a los demócratas. Que está trancado por Trump. Sí, Rafael. Válido. Los demócratas van ganando en las encuestas esta competencia hacia el suelo. Es carrerita hacia el infierno, pero va más cerca Trump. La mala semana de nuestros analistas. Así terminamos este viernes, este Club de Prensa, esta mesa de trabajo con quienes nos han acompañado hoy. Rafael Bernal, Michael Shifter y Antonio de la Cruz. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo, por habernos escogido. Que tengan una feliz jornada y un feliz fin de semana. Volvemos el lunes.